poder soberano obviamente existió desde que hubo grupos sociales y alguien, en los casos en los que había alguien, tenía poder sobre todos los demás y sobre él no había nadie, ningún poder. O sea, el que detenta la soberanía es aquel que no tiene ninguna instancia por encima de él. Nadie puede intervenir en sus decisiones. Entonces, en el caso de una monarquía absoluta, el soberano es el rey. El rey es soberano. Sus decisiones son soberanas. En el caso de una democracia, teóricamente, el soberano es el pueblo. ¿Sí? Como decía Sarmiento, el único soberano es el pueblo. Eso implica que si la democracia fuera más o menos perfeccionada, el pueblo estaría eligiendo a unos gobernantes que son mandatarios, y eso es una gran confusión de términos a veces, porque un mandatario es alguien que recibe un mandato de otro, no es el que tiene que mandar, él no manda a través de lo que le mandaron a hacer. ¿Sí? Es como un empleado, un mandatario. Siempre cuando hablan del primer mandatario parece que fuera el que tiene todo el poder. En realidad, en teoría, el poder lo tiene el pueblo. En un Estado-nación, sea cual sea la organización política que tenga, vamos a decir que ese Estado es soberano cuando no hay ningún otro Estado que pueda tener injerencia sobre él. Más allá de que en la práctica sean cosas distintas. Pero en la teoría un Estado es soberano cuando ningún otro tiene injerencia sobre él. O sea, las decisiones de ese Estado se toman en el marco de ese Estado. Foucault lo que va a plantear del poder soberano es que es el que puede ejercer, además de no tener ninguna instancia por sobre él, puede ejercer el derecho, por lo menos desde los orígenes de la historia, más allá de que ahora ya no exista en principio ese derecho, puede ejercer el derecho a la muerte sobre alguno de aquellos a los que manda. O sea, es un poder que puede hacer morir a un ciudadano, a un sujeto. Y si no lo hace morir, lo puede dejar vivir. O sea, es un poder asimétrico porque es un poder que funciona del lado de la muerte. Se puede amenazar a la población con que si pasa tal o cual cosa, al ciudadano se lo hace morir. Para el funcionamiento del poder soberano, su objetivo en principio es manejar, controlar a la población. Hay diversas tecnologías. Nosotros vamos a entrar por el lado de la tecnología, pero entramos primero por tecnologías más arcaicas. Evidentemente la primera tecnología es el uso de las armas. Las armas implican una tecnología, la superioridad armamentística, la superioridad de la fuerza de aquel que detenta la soberanía, le garantiza la obediencia de aquellos sobre los cuales es soberano. ¿Sí? Por eso puede además ejercer ese poder de hacer morir. Ahora, a medida que la historia avanza y las sociedades se van complejizando, todo esto también se va haciendo más complejo. A medida que las sociedades crecen, que se configuran, que pasa de ser el feudo a ser el Estado-nación. El Estado-nación ya tiene una extensión mucho más grande. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, eso se acuerda. Cuando se arman los Estados-nación en Europa, implica distancias más grandes, una burocracia para poderlo manejar, comunicaciones, etc. Ahí tiene que haber otros dispositivos de poder y otros dispositivos de control. Y entonces, en algún momento de la historia, aproximadamente siglo XVII, siglo XVIII, la sociedad europea está sufriendo una cantidad de cambios. Hay mercados que van creciendo y sectores que van empezando a fabricar productos en cantidad cada vez mayor. O sea, la fuerza motriz del vapor viene a cumplir una necesidad de ese momento, que es aumentar el ritmo de producción, todo lo que sea posible. Pero antes ya se estaba tratando de aumentar el ritmo de producción, hacía 100, 150 años. Entonces, en todo ese momento de la historia, el siglo XVII, siglo XVIII, o sea, 1600 y pico, 1700 y pico, hay un cambio muy importante en la configuración social y demográfica europea.
a medida que van siendo requeridos, aparecen las primeras fábricas, que primero son sin fuerza del vapor, son grandes factorías todavía semi-artesanales. Después van a ser fábricas con máquinas de vapor. Antes también tienen máquinas pero no son de vapor. Empieza a haber una migración de la población del campo a las ciudades en busca de mayores oportunidades de trabajo, que como siempre sabemos, después son ciertamente decepcionantes para mucha gente. Empieza a haber lugares que son 10 veces esto, donde se asigna a la gente a trabajar, al principio a mano, con la ayuda de las máquinas mecánicas que hay, y se va haciendo necesario, de una manera absolutamente intuitiva, desarrollar alguna tecnología de control sobre esa gente. ¿Hasta acá me siguen? La tecnología de control de la etapa previa, de la etapa agraria, es bastante más sencilla porque está regida por las estaciones, está regida por ciertos eventos climáticos y naturales, que son la época de la siembra, la época de la cosecha. Ahora, cuando se empiezan a gigantar las ciudades y se empiezan a crear lugares grandes conglomerados, se empieza a pensar en otro tipo de control, un control sobre los cuerpos individuales. Porque ya no es tan fácil detectar a quién vamos a... Para empezar, ya las leyes no implican echar a uno, porque lo que hace falta es tomarlos, no echarlos, que estén en el circuito productivo. En principio, la teoría clásica de soberanía es lo que está ahí arriba. El derecho de vida y de muerte es un atributo fundamental del soberano, que es el poder de hacer vivir o dejar morir, como yo decía recién. En el siglo XVII, XVIII, es que van surgiendo con tecnologías disciplinarias de trabajo. Ustedes escucharon hablar del panóptico, de Bentham. Bueno, es un poco... Bentham perfecciona, en el siglo XVIII, ideológicamente, lo que tiene que ser un lugar de control para un grupo de personas. Pero es un sistema de vigilancia vinculado con la distribución espacial. Fíjense qué dice ahí. Fíjense, separación, alineamiento, subdivisión, visibilidad. Para cuidar los cuerpos como fuerza útil. Es una cuestión de racionalización y de economía de los cuerpos. Es una primera toma de poder sobre el cuerpo, como dice Foucault, la individualización. Se puede individualizar aquel que cumple o no cumple con aquello que le fue encomendado. Entonces van a aparecer instituciones. Bentham hablaba, por ejemplo, de la cárcel, donde están todas las celdas distribuidas de modo tal que un vigía los puede controlar y los puede ver a todos. Ellos no se pueden ver entre sí. Ahí hay un tema de, justamente, alineación, alineamiento, separación, subdivisión y visibilidad. La gracia del panóptico es que el prisionero no sepa si el vigía lo está mirando o no. No importa eso. Lo que importa es que haya un lugar del vigía donde podría estárselo mirando. A su vez va a empezar a pasar también en la fábrica. Va a estar el capataz, el que controla en alguna torre mirando lo que están haciendo todos. Y va a poder tener individualizados. Esto funciona, ahora, como todo lo que funciona, funciona más o menos. A fines del siglo XVIII, o sea, acá estamos hablando del poder disciplinario. Este poder disciplinario ya no le sirve lo que se hacía en el medioevo a este poder disciplinario. No le sirve para nada agarrar a un tipo que se portó mal y reventarlo a latigazos. Porque primero que si el tipo sirve para trabajar lo está destruyendo. Y segundo que en una masa muy grande puede llegar a producir una rebelión. El control tiene que estar mucho mejor organizado. Estamos hablando siempre del control para la producción. Es un momento, la revolución industrial, de un estallido gigantesco de producción. Todo esto pasa a ser funcional a una nueva forma de entender los dispositivos de poder, además de los dispositivos de poder porque es los individuales de los que estamos hablando, que es el biopoder. Bueno, el tema es así, principios del siglo XIX empieza a haber una preocupación por la masa crítica en términos económicos. Eso es algo lógico porque ya hay máquinas para producir, las máquinas nunca se detienen. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahora? Personas para operar las máquinas. En la lógica industrial, ¿qué voy a necesitar para producir? Si ya tengo las máquinas y tengo la materia prima. Gente.
Entonces, en términos económicos, me va a interesar lo que dice ahí, la demografía, cuánta gente hay en esta sociedad, la medición estadística, la medicina y la higiene pública en todo lo que se pueda. Por tanto, ¿de qué se va a ocupar el poder político? De la natalidad, de la fecundidad, cuánto crece nuestra población, mortalidad, morbilidad, o sea, enfermedades, endemias. Las epidemias mucho no se puede hacer todavía en esa época, pero hay sí cálculos de probabilidad sobre las endemias. Los efectos del ambiente sobre la población, no en un sentido ecológico, sino en un sentido de poder seguir manteniendo productiva la población, porque si la mantenemos al lado del hollín de la caldera se nos mueren todos. Este poder, el otro poder del que hablábamos, investiga al hombre-cuerpo, con un control sobre los cuerpos, el poder disciplinario. ¿Sí? Este nuevo poder se va a investigar a los cuerpos que no al hombre viviente como masa global, como dice ahí, como proceso de conjunto. Y no cancela el derecho soberano, simplemente lo que hace es atravesarlo. Sigue existiendo el derecho soberano, sigue existiendo el poder disciplinario, pero ahora hay un nuevo tipo de poder. Una segunda toma de poder sobre el cuerpo, la masificación, como dice Foucault. Esto va a tener muchísimas consecuencias a lo largo del siglo XIX y también del siglo XX.